En la sociedad moderna, el músico ha sido en muchas ocasiones percibido de manera superficial como un vago, una figura que no contribuye de forma seria a la economía o al bienestar social. Esta interpretación tiene raíces profundas en la cultura popular, en la evolución de las profesiones y en la manera en que entendemos el trabajo, el esfuerzo y la productividad. Para desentrañar por qué se puede considerar socialmente al músico como un vago, es necesario abordar esta cuestión desde varias perspectivas: psicológica, filosófica y social. La primera raíz de esta percepción del músico como vago tiene que ver con el concepto mismo de trabajo en la sociedad contemporánea. Vivimos en una era donde el trabajo se mide principalmente por su productividad tangible, es decir, por la creación de bienes materiales que tienen un valor directo en términos económicos. En la mentalidad predominante, el trabajo serio, entre comillas, está vinculado a actividades como la ingeniería, la medicina o la gestión empresarial, profesiones que se traducen en resultados palpables, visibles y cuantificables. El músico, en cambio, trabaja en una esfera intangible, que se encuentra más cerca del arte, la creatividad y la expresión personal. La música como producto cultural no tiene un valor directo que se pueda tocar o medir de manera inmediata. Aunque la música puede generar ingresos a través de conciertos, ventas o streaming, la percepción social de estos ingresos no siempre es vista con el mismo respeto que los generados por otras profesiones. Esto puede dar lugar a la falsa impresión de que el músico no está trabajando en el mismo sentido que aquellos que se dedican a profesiones más convencionalmente entendidas como productivas. Otra causa importante de esta interpretación social es la historia misma del músico en la cultura occidental. Desde los románticos hasta los bohemios del siglo XX, los músicos han sido asociados con una vida desordenada, libre y carente de disciplina estructurada. La figura del músico errante, el artista incomprendido o el genio que se dedica a su arte de manera obsesiva y desorganizada ha sido romantizada, pero también ha perpetuado la idea de que ser músico significa estar en un estado constante de inestabilidad y falta de responsabilidad. Este mito se ve reflejado en la figura del músico, que al carecer de un horario de oficina tradicional puede parecer que no está trabajando de manera normal. En las sociedades modernas, donde la productividad y la disciplina horaria son factores clave, el hecho de que los músicos trabajen en horarios flexibles, a menudo de noche, o que su jornada laboral consista en ensayos, conciertos y momentos de creatividad poco definidos, refuerza la imagen de que son individuos poco comprometidos con el trabajo, en su sentido más tradicional. Esa falta de estructura se interpreta como vagancia, cuando en realidad es una forma diferente de gestionar el tiempo y el esfuerzo en función de las exigencias del arte. Desde un punto de vista psicológico, el trabajo del músico implica un esfuerzo que a menudo no es comprendido por quienes no están familiarizados con la profesión. La preparación para un concierto o la composición de una obra musical requiere una concentración, dedicación y esfuerzo mental significativos. Sin embargo, este esfuerzo es principalmente invisible. Las horas de práctica, la superación de bloqueos creativos, el desgaste emocional de interpretar y la constante búsqueda de la perfección en el arte son procesos internos que no siempre son visibles para el público o los observadores externos. Este esfuerzo invisible genera una desconexión entre el trabajo real del músico y la percepción social del mismo, en contraste con otras profesiones, en las que el trabajo es observable y el esfuerzo es más fácilmente cuantificable, como los obreros, los médicos o los ingenieros. El músico produce algo etéreo, una interpretación, una melodía, una armonía. Esto puede generar la falsa creencia de que el músico no está trabajando en serio, cuando de hecho el trabajo que realiza es tan exigente como el de cualquier otra profesión, aunque de manera diferente. En muchas ocasiones, la sociedad no comprende que el arte en general y la música en particular no son solo un pasatiempo o una forma de entretenimiento, sino también una actividad profesional que exige un nivel de maestría, dedicación y sacrificio. Sin embargo, el estatus cultural del músico como artista puede ser percibido como una excusa para la falta de disciplina y responsabilidad. Este estereotipo tiene raíces en una tradición cultural que a menudo minimiza la importancia de la creatividad y el arte en la economía. A lo largo de la historia, el arte ha sido considerado como algo secundario, algo bonito, pero no necesario en el desarrollo de la sociedad. Se ve al músico como un privilegiado que hace lo que ama,
lo que en muchos casos es interpretado como una ocupación menos seria, que no contribuye al progreso o al bienestar colectivo en el mismo grado que otras profesiones más prácticas. La realidad, sin embargo, es muy diferente. La música no solo es una forma de arte, sino también una industria altamente competitiva y demandante. Los músicos deben practicar horas y horas, viajar constantemente, afrontar la incertidumbre económica y lidiar con la presión de las expectativas del público y de la industria. A menudo su trabajo es interrumpido por la necesidad de adaptarse a modas y demandas comerciales, lo que añade una capa de complejidad a su día a día. El músico, como cualquier profesional, debe gestionar su carrera, mantenerse actualizado en las nuevas tendencias musicales, coordinarse con otros músicos, gestionar su presencia en redes sociales y en muchos casos ser su propio empresario. Este es un trabajo que requiere una gran flexibilidad, creatividad, resistencia mental y, por supuesto, una enorme cantidad de tiempo invertido. Y sin embargo, el músico sigue siendo percibido en muchos casos como un vago, que no trabaja con la misma seriedad que los demás. En última instancia, la percepción de que el músico es un vago se debe a una serie de factores sociales, psicológicos y culturales que no comprenden la complejidad de la profesión musical. La falta de una estructura visible, el esfuerzo invisible que implica la creación musical y la histórica desconexión entre el arte y el trabajo productivo perpetúan el estigma de que el músico no está realmente trabajando. Para cambiar esta percepción, es crucial que la sociedad reconozca la música no solo como un entretenimiento, sino como una forma de trabajo profesional que requiere tanto esfuerzo, dedicación y sacrificio como cualquier otra profesión. El músico no es un vago, es un trabajador creativo que enfrenta desafíos únicos, pero que contribuye profundamente a la riqueza cultural y emocional de nuestra sociedad. Solo cuando reconozcamos este valor y esfuerzo podremos eliminar el estigma de vagancia y entender que la creatividad y el arte también son trabajos serios y necesarios para el bienestar de la humanidad. La visión pragmática de la sociedad actual, tan centrada en la productividad, la economía y las ganancias, puede llegar a resultar deshumanizante. Esta obsesión por medir el valor de todo en términos cuantificables y tangibles, como si los seres humanos fueran máquinas diseñadas para generar resultados, realmente refleja una falta de apreciación por lo intangible, lo emocional y lo esencialmente humano, que se encuentra en el arte, en la creatividad y en las profesiones que no siempre producen un beneficio directo, pero que enriquecen la vida en formas mucho más profundas. Lo triste es que en esta visión tan pragmática y materialista, lo útil se define solo por lo que se puede tocar, contar, medir, y lo valioso se limita a lo que puede ser convertido en una transacción económica. El arte, la música y las profesiones creativas, que son expresiones del alma humana y reflejan la complejidad de nuestras emociones y pensamientos más profundos, no encajan fácilmente en esta lógica fría. Sin embargo, es precisamente esta distancia entre el mundo de la productividad material y la riqueza del arte lo que hace que estos mundos sean tan valiosos y necesarios. De alguna manera, la sociedad ha olvidado la importancia de los aspectos intangibles que no se pueden medir con cifras, como el impacto emocional de una canción, la reflexión que nos provoca un libro o el consuelo que nos ofrece una obra de arte. Este tipo de contribuciones son esenciales para el bienestar emocional y psicológico de las personas. Son las que nos han dado espacio para pensar, reflexionar y conectar con nosotros mismos y con los demás de una manera que va más allá de la simple supervivencia. Por eso, cuando mencionamos la robotización de la sociedad, no es solo una crítica a la frialdad de la economía, sino también un llamado a recordar que el ser humano es mucho más que un actor económico. Somos seres emocionales, espirituales, filosóficos, y el arte y la creatividad son el medio más puro para expresarlo. El valor del músico o del artista no puede ser reducido a la rentabilidad que genera, porque su impacto en la sociedad va mucho más allá de lo que el sistema puede medir. Es necesario que volvamos a redescubrir este equilibrio entre la productividad económica y la riqueza espiritual. Al final, las máquinas pueden hacer muchas cosas, pero jamás podrán reemplazar la conexión humana que surge a través de la música, el arte y la emoción genuina. Y es en esos momentos donde encontramos la verdadera esencia de lo que significa estar vivo.